Dios no te dice con quién casarte. Muchas veces nosotros decimos, es que Dios ya tiene tu pareja. Pero Dios nunca te dice con quién casarte. Con esa persona que va a entrar, el primero que entra en el templo, ese va a ser tu pareja. Y vienes desde temprano a esperar quién entra. Y va entrando el hermano más anciano de la iglesia. Dios no te dice con quién casarte, pero sí te da una descripción. ¿Con qué clase de persona quieres tú casarte o deseas tú casarte? Te da una descripción de la persona con quien debes tú casarte. Si es que quieres la bendición de Dios en tu matrimonio, si es que quieres la protección de Dios en tu matrimonio, que yo creo que como jóvenes y como adultos ya casados deseamos estas tres cosas. Queremos la bendición de Dios, queremos la protección de Dios, queremos el éxito para nuestro matrimonio. Y si esto es así, hermano, hermana, joven, presta atención a Dios, que te dice con qué clase de persona quiere que te cases. ¿Con qué clase de persona quiere que te cases? Porque tú puedes enamorarte de cualquier persona, pero eso no significa que debas casarte con ella o con él. Nosotros somos seres humanos y nos inclina el sexo opuesto, nos enamoramos de ciertas cualidades de las personas, pero no por eso digas, me tengo que casar con él o con ella. Quiero compartirte algunas cosas que la Biblia dice que debes de tener en cuenta en tu vida, y también que debe tener la vida de la otra persona con quien deseas casarte. No solo debe estar en ti, no solo es un requisito para ti, sino también para la pareja que quieres tener. Debe estar en la vida de ambos jóvenes que quieren matrimoniarse. Si cumples con estas cualidades, vas a tener la bendición de Dios en tu matrimonio. Si no cumples con estas cualidades, entonces olvídate de ello. Es una vida difícil, una vida triste, una vida de insatisfacción y que muchas veces vas a estar lamentando. Número 1, allá en la pantalla dice, debemos creer lo mismo acerca de Dios. El primer punto para poder buscar a esa persona con quien tú te quieres casar es que ella también debe creer lo mismo que tú crees acerca de Dios. Esto es unidad espiritual. Debes buscar siempre la unidad espiritual entre tú y él o tú y ella. Esta es la parte más grande de tu vida. Si no la tienes, entonces en ningún área podrás disfrutar la profundidad del matrimonio. Porque este es el eje que sostiene todo lo demás. La parte espiritual es la que sostiene todo lo demás. Vienen los problemas, los conflictos, la escasez. Pero si la parte espiritual es bastante sólida, entonces puedes salir adelante y puedes seguir viviendo feliz en esa unidad con tu esposo, con tu esposa. Por ello, si no se puede, si tú no puedes compartir la parte más grande e importante de tu vida con tu esposo o con tu esposa, estarías viviendo en dos extremos opuestos. ¿Por qué? Porque él o ella va para este lado y el otro va para el otro lado. Entonces no puede haber esa unidad espiritual. Al menos que tengamos unidad espiritual. Y para eso Dios debe estar en el centro de tu vida y en el centro de la vida de tu pareja. Podrías tú tener esa unidad. ¿Por qué? Hermanos, hermanas, jóvenes, el matrimonio inicia con Dios.
El matrimonio inicia con Dios, no contigo, no con el Estado civil, no con las organizaciones sociales, no solamente en el aspecto familiar. El matrimonio inicia con Dios, pues Él lo ha instituido mucho antes de que tú nacieras. Y entonces Dios, al instituir el matrimonio, ya te había creado con diferentes capacidades. A cada uno de nosotros nos había creado con diferentes capacidades que tienes que analizar en el trayecto de tu relación cuando piensas matrimoniarte. Por eso, no debes dejar a Dios solamente en lo superficial de tu matrimonio, tu relación. Mucho menos fuera de tu matrimonio. No me importa lo que Dios diga, pero es que yo la amo, lo amo. Mucho menos debes dejar afuera a Dios. Debe ser el centro de tu vida y el centro de tu pareja. La Biblia nos dice que es un cordón de 3 dobleces. Dios, el hombre y la mujer. Si uno de estos dos falta, no podría mantenerse firme el matrimonio. Más si falta la parte espiritual que es Dios. Por ello, hermanos, donde leímos hace un momento en la palabra de Dios, en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14, versículo 15, en la pantalla leemos juntos, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué cordial Cristo, 15, Cristo con Belial, o qué parte del creyente con el incrédulo. La palabra nos dice: no os unáis en yugo desigual, no os unáis en falta de la unidad espiritual. Porque si hay esa falta, entonces vas a batallar. Y como pastor, no deseo que batalles. Si no tienes unidad espiritual, ¿cómo podrían estar unidos en las demás áreas de la vida? Porque lo más importante en el matrimonio, hermanos, es esa unidad espiritual que puede sobrellevar todos los conflictos del matrimonio. Y no en la primera ya voy a regresar a casa. Voy a regresar con papá o con mamá. Entonces, necesitamos siempre esa unidad, esa madurez espiritual. Pero si la otra parte rechaza la parte espiritual, ¿cómo pretendes que haya unidad espiritual entre ustedes? No importa, hermanos, hermanas, qué otras cosas tengan en común. No importa si están en la misma profesión. No importa si tienen la misma capacidad económica. Si no hay unidad espiritual, van a tener muchos problemas. Y la felicidad en el matrimonio, vez tras vez, va a ser escasa. No hay forma de vivir como con una persona quien rechaza a tu Salvador. Yo se los he dicho de otra manera. Cuando alguien me dice: ay, pastor, a mí me gusta cómo predica, me gusta su amistad, pero no quiero la amistad de su esposa. No me gusta su esposa. Y yo les digo, ¿cómo se sentirían si les dicen así de su cónyuge? ¿Y por qué? Porque, hermanos, no hay forma en que uno pueda vivir con la persona si está rechazando a su Salvador. Es común escuchar en la vida de los jóvenes: es que lo voy a ganar para Cristo. ¿Han escuchado eso? Solamente yo escucho eso. Lo voy a ganar para Cristo. Cuando nos casemos va a ser diferente. Cuando empiezas una relación joven de amistad, es tiempo de compartir tu fe. No lo dejes para después, porque es el paso en falso.
Cuando empiezas una amistad, empieza a compartir tu fe para que puedas dar el siguiente paso, una relación de noviazgo. Y si en el noviazgo hay ese entendimiento de una unidad espiritual, entonces puedes dar el siguiente paso. Es el tiempo de impactar la vida de la persona a quien te atrae con el amor de Dios. Porque si rechaza a Dios, hermano, hermana, joven, señorita, ¿crees que no te va a rechazar a ti? A los pocos días de matrimoniarte, es que eres... Y nos dan toda una lista de todas las cosas, porque no había unidad espiritual. Si no hay transformación, no esperes que suceda en el noviazgo, mucho menos en el matrimonio. Si esa es la persona a quien tú ya definiste, estás enamorada, la amas y está conforme al corazón de Dios, entonces puedes pensar en el noviazgo. Si no, no vas a batallar. Si quieres la bendición de Dios en tu matrimonio, ni siquiera consideres a alguien que no esté comprometido con Jesús. Cuando una pareja está unida espiritualmente, estos son creyentes en Jesucristo. Ambos cada semana buscarán reunirse para celebrar la adoración a nuestro Dios. Ambos van a buscar orar. Ambos van a buscar leer la Biblia para ser transformados a través de la palabra del Señor. Te pregunto, joven, ¿estás dispuesto a arriesgar tu felicidad en el matrimonio? Para escoger al primero que veas por allí, que esté rubio, ojos azules y toda la descripción que muchas veces queremos, pero internamente no hay nada en el cual digas vale la pena. Porque lo físico, hermanos, ¿qué pasa con lo físico? Se acaba. O sea, esa cara bonita que tenían a ratito ya le sale arrugas, manchas. Y si no hay unidad espiritual, no hay enriquecimiento espiritual, ay, qué fea amaneciste hoy. Por ello, hermanos, si te casas, jóvenes, si te casas sin unidad espiritual, es muy probable que no seas feliz y posteriormente busques el divorcio. O vivirás junto, pero no tendrás relaciones profundas. También habrán problemas con los hijos, porque uno le dice qué hacer por este lado y otro le dice qué hacer por este otro lado. Yo recuerdo en una ocasión me tocó iniciar un trabajo de discipulado con una pareja ya grande, tenían sus hijos ya mayores de edad. Y la hermana era muy entregada al Señor porque había conocido a Dios a través de su mamá desde pequeños, pero se casó con una persona mayor que ella y que no conocía a Dios. Y cuando nos tocó evangelizarlo, ella retomó otra vez el camino del Señor y el Señor empezó. Pero en ese tiempo su hijo estaba adquiriendo la mayoría de edad. Y entonces le decía a su hijo, él como papá, te voy a llevar para que te hagas hombre hoy. Y ustedes saben qué significa eso. Y la mamá le dice todo lo contrario, no, y empiezan los problemas. Cuando llego la siguiente vez al discipulado, me dicen, ya les explico, que no era lo correcto. Estuve trabajando con ellos hasta que el Señor llamó al hermano. Por eso, hermanos, hermanas, es importante la unidad espiritual. No la descuiden. No la tengan superficial. No la rechacen. Romanos capítulo 1, versículo 12. Allá en la pantalla juntos dice, esto es para ser mutuamente, el anterior, ¿sí?
Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Cuando hay unidad espiritual, podemos ser confortados por la misma fe. Ahora sí lo vemos en la versión de la Nueva Versión Internacional. Juntos dice, mejor dicho, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. Si no entendemos muy bien la versión 60, la versión internacional nos aclara un poquito esto. Mejor dicho, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. Si yo comparto la misma fe que mi esposa, entonces podemos ayudarnos mutuamente. Si no compartimos la misma fe, no hay unidad espiritual, entonces cada quien se va a ir por su lado. La fe de la novia debe ayudar a la fe del novio. La fe del novio debe ayudar a la fe de la novia. Y eso sucede posteriormente en el matrimonio. La fe del esposo debe de ayudar a la fe de la esposa, porque hay momentos difíciles en el esposo, en la esposa, y la fe de ambos en esos momentos tienen que fortalecer la vida de su cónyuge. Pero ¿cómo se ayudarán mutuamente si no tienen unidad espiritual? Si uno de ellos no tiene fe. Por ello debes tener unidad espiritual en tu noviazgo. Cuando empiezas esa relación donde te atrae y quieres ser parte de llevar a cabo un noviazgo con él o con ella, primeramente comparte del amor de Cristo. Y si ves que las cosas van caminando bien y hay una transformación en su vida, entonces acepta un noviazgo. Y en el noviazgo sigue viendo lo que Dios quiere para contigo, para que cuando llegues al matrimonio te vaya mucho mejor. Número 2, hoy solamente voy a compartir 2, el próximo domingo comparto dos puntos más, porque no quiero cansarlos y quiero que los jóvenes lo absorban antes que se me duerman. Número 2, dice, debe ser compatible con sus propósitos de vida. ¿Con quién me casaré? Con la persona que sea compatible con los propósitos de vida. O sea, deben estar en la misma sintonía, por las mismas razones, por los mismos propósitos de vida. La palabra de Dios ahí en Amós capítulo 3, versículo 3 nos dice, juntos, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Eso dice la Biblia, eso dice Amós. Andarán, y pregunta, ¿andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? ¿Podríamos nosotros vivir una vida matrimonial si no estaríamos de acuerdo y que esa vida sea feliz? Obviamente, no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. No es posible, hermanos, andar juntos si uno camina para allá y otro camina para acá. Si dos personas no pueden caminar juntos, ¿cómo se supone que pueden vivir juntos? No es posible. El matrimonio se va a destruir, no va a permanecer. Si tienes un propósito en una dirección y el otro tiene propósito en otra dirección, en esa dirección opuesta, no va a durar, va a terminar. Y va a terminar en infelicidad, en pleitos constantes y en separación o en divorcio. Vivirás toda una vida en conflicto. Por ello, hasta que no sepas cuál es el propósito de tu vida, no estás listo para casarte. Aunque digas, estoy enamorado, es que lo amo. Si no conoces el propósito de tu vida, todavía no estás listo para casarte. Debes identificar cuál es tu misión, cuál es el propósito de tu vida, cuál es tu vocación. Hasta que estés seguro que lo tienes identificado tu propósito, y ese propósito también está en la vida de la otra persona con quien quieres casarte, entonces podrás pensar en el casamiento.
Porque si Él tiene propósitos diferentes a los tuyos, ese matrimonio no va a funcionar. Entonces, vida espiritual y propósitos de vida. Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice la palabra, vamos a ver 3 cosas aquí. Dice la palabra del Señor ahí en la pantalla, hermanos, juntos. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, los cuales Dios preparó de antemano para que tuviésemos en ellas. Antes de que nosotros naciéramos, Dios ya había dispuesto el propósito de tu vida. ¿Para qué estás aquí en esta tierra? ¿Para qué estás aquí en esta sociedad? Dios tiene propósitos en tu vida y esos propósitos se deben cumplir, los debes cumplir. Porque Dios es el creador y Dios al crearte puso ciertas habilidades, capacidades en ti con el propósito de que cumplas con el propósito del cual Él te creó. Dios te formó, Dios te creó y al crearte puso habilidades porque tenía un propósito. Yo te pregunto, si tú quieres ser médico, tú sientes que tienes la habilidad de ser médico, ¿qué vas a estudiar? Una ingeniería mecánica. Perfecto. O sea, no es con ese propósito, es un propósito diferente. Dios cuando te crea, te prepara, pone las capacidades en ti, lo hace porque ha pensado y ha planeado el propósito en tu vida. No es saber qué sale. Su palabra nos dice que Dios preparó de antemano las buenas obras para que tuviésemos en ellas. Dios te formó con ese propósito, para que tú puedas vivir conforme al propósito de Dios que ha preparado para ti. No solo te formó, sino también te dotó de capacidades para que hicieras su propósito. Te dota, te da la capacidad para que puedas tú cumplir con el propósito de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, en la versión 60. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Nueva versión internacional. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrándolo fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Dios ha puesto diferentes capacidades, por eso dice multiforme, ese regalo de Dios para contigo. De muchas maneras Dios te ha preparado para que tú puedas cumplir el propósito de tu vida. Y debes trabajar en ello. Debes comprometerte a hacerlo. Si tienes una relación de noviazgo y la otra persona no le importa los propósitos que Dios ha puesto en tu vida o va en dirección contraria, ¿cómo podrás lograr hacer lo que Dios te formó para hacer? Hay veces escuchamos a las personas que nos dicen, pastor, es que yo antes estaba muy integrado en la iglesia. Yo servía y hacía esto y andaba yo con los jóvenes, con la femenil, con la iglesia. Pero desde que me casé, ya no pude continuar. Y eso es triste, porque 1, no había unidad espiritual. 2, no estaban siguiendo los mismos propósitos. Por eso les digo, no solamente ese rostro bonito, el cuerpo escultural, sino es la parte de lo que Dios ha formado en ti, lo que Dios te ha dado. Ahora bien, Dios también te llama para hacer el propósito, su propósito. Hebreos capítulo 3, versículo 1. Juntos en la pantalla dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Participantes del llamamiento celestial. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que pensar que Dios nos ha llamado. Es un llamado divino. Dios cuando te saca de las tinieblas a su luz admirable, tiene propósito. Por eso te sacó.
no te sacó para ver qué vuelves a hacer de malo. No, Dios te saca. Y te saca de las tinieblas para que estés en su luz y vivas en su luz. Por eso, si tienes una novia o un novio y no vas a ser más efectivo cumpliendo tus propósitos al casarte, no te cases con él o con ella. Y si no encuentras uno, mejor quédate soltero, quédate soltera. Yo sé que hay muchas cosas, deseos en el corazón, pero ¿para qué quieres un mal matrimonio? ¿Para qué te comprometes por toda la vida sabiendo que estás lejos de Dios o que tu pareja te va a alejar de Dios? El propósito del matrimonio, hermanos, es hacerte más efectivo para cumplir los propósitos de Dios que te ha dado a hacerlo. Si la persona con quien pretendes casarte te aleja del propósito de Dios, se pierde el sentido del matrimonio. El matrimonio es unidad para ser más efectivo, porque estamos uniendo dos fuerzas, dos capacidades que Dios nos ha dado para poder hacer mucho mejor su propósito. El matrimonio debe ser una alianza en el llamado de Dios. Dios me has llamado, pero también has llamado a mi pareja y vamos a cumplir con el propósito tuyo. Y entonces juntos empiezan a trabajar en ello. Así que, estimados jóvenes y hermanos, no se trata solamente de que te guste una persona, de que estés enamorado de ella, de que la ames con todo tu corazón, sino primeramente que tengas unidad espiritual con ella y ambos tengan los mismos propósitos de Dios para con sus vidas. Porque Dios te creó, te dio diferentes capacidades y te ha llamado para que cumpla sus propósitos. Y recuerda que al unir tu vida en matrimonio, debes mejorar a un 100%, porque es 100% por aquí y el otro 100%, ya tendrían un 200%, para poder cumplir el propósito de Dios en tu vida. Tal vez ambos sean grandes personas, tal vez ambos amen al Señor, tal vez ambos se amen el uno al otro, pero eso no significa que ya te tengas que casar. Realmente, nuevamente repito, ve el propósito de Dios en tu vida, ve que Dios te ha formado, te ha creado, te ha dado capacidades al crearte para que puedas acudir al llamado para hacer lo que Dios quiere que hagas en tu vida. Debes preguntarte, al conocer a alguna persona, ¿tenemos el mismo propósito? ¿Tenemos el mismo propósito? Hermano, hermana, joven, un mal matrimonio puede ser peor que quedarte soltero. No te conformes con tan siquiera este. Realmente busca lo que dice la palabra del Señor. Cuando los dos están bien sincronizados, será un enorme poder y realización en tu matrimonio, al cumplimiento en el mismo propósito, tanto la esposa como el esposo, teniendo la bendición de Dios en su matrimonio. Y si es así, hermanos, tendremos la bendición de Dios. Si es así, vamos a ser prósperos en nuestro matrimonio. Si es así, vamos a tener la satisfacción, el éxito en nuestro matrimonio. Por eso, jóvenes, los que escasamente están con nosotros, piensen en esto: unidad espiritual y propósito de Dios para contigo, para con tu vida y con la otra persona.